Hola. Hola, Bueno, hoy haremos algo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer en el podcast. Vamos a hablar sobre un crimen. Yo lo voy a narrar y Mauri yo va... estoy de espectador. Exacto, Mauri Porque va a dar sus nosotros opiniones y va a sabemos que el comentar. género del true crime es bastante más dirigido hacia la mujer, en general. Hablamos solo de porcentaje de audiencia. Así que en esta ocasión tiene la libertad, Catita, de narrar ella su propio mini documental de Sí, true crime. ¿Ah? eso. Así Eso, que corre vamos a ver intro. qué sale. Corre intro. Hola otra vez. Estamos de vuelta. Entonces, como comentábamos, la Ujú. señorita tiene intenciones de Pero educarme en una historia de true crime muy conocida. sí, ¿Cómo se dice true crime en español? crimen real. Claro, un caso de crimen verdadero, ¿cachai? Ujú. Yo creo que todo el mundo conoce el género. Ese género es como muy popular. Sí. Así que eso, esta va a ser una suerte de prueba de parte de nosotros de Ujú. presentar una historia a la mesa, en este caso investigada por Catita. Tomó Gracias. sus notas y todo. ¿Lo vieran? Yo estoy orgulloso. Así que Eso, y eso, Mauri va a dar sus opiniones. Obviamente no va a ser un monólogo de mí contando la ujú, historia, sino que va a ser más a nuestro estilo. sí. Pero sí Pero, esperen menos intervenciones mías que lo usual. exacto. Así que veamos qué sale de esto y ahí nos dejan sus opiniones. Bueno, el caso con el que vamos a hablar hoy es el caso de la familia Fritzl, perdón la pronunciación, no estoy segura si es así, o también conocida como el monstruo de Amstetten. Antes de comenzar, voy a hacer un paréntesis. Estos son temas sensibles. Si a alguna de las personas que está viendo esto no le gusta el true crime o este tipo de cosas, prefiero Súper válido si quieren que... saltárselo. Exacto, y buscar al siguiente que es la programación habitual. Este es su momento de onda, es nuestro trigger warning para que salgan de si es que no es lo que les agrada. Exacto. Así que eso. Eso. Ya advertidos, comenzamos. Ujú. La protagonista de este caso se llama Elizabeth Fritzl. Ella nació el 6 de abril de 1966 en Amstetten, Austria. Ella era la hija de Joseph Fritzl, quien perpetró todos los crímenes de los que se va a hablar a continuación en esta historia. Para dar un poquito de contexto de quién era el padre, o sea, este hombre. Pregunta, antes de entrar a quién era ella y la pareja, Ujú. la fama que tiene el caso es porque se hizo una película al respecto, ¿verdad? Sí, Este es el caso de The Room. sí, Ya. Sí, es para dar contexto, porque eso es todo lo que yo sé hasta ahora. ajá. Yo no Bueno, he visto la película y no cacho sobre el caso, pero sí, onda es parte del lore cultural, así como cultura general casi. ujú. Bueno, Así que este adelante. hombre, el padre de la chica, de cómo llegó a este punto, vamos a conocer un poquito de su historia antes de ser padre de familia y todo lo que pasó. Él nació en Amstetten, al igual que Elizabeth, pero él nació el 9 de abril de 1935. Su infancia transcurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre era un soldado y sus padres ya se habían separado antes de que su papá muriera en la guerra, en 1944. Su madre no le gustaba a los niños, tampoco quería a Joseph y por lo que se investigó y se logró saber es que la señora lo maltrataba física y verbalmente, lo dejaba solo por horas, nunca le tuvo demostraciones de afecto genuino y se dice que abusó sexualmente de él, Mm, pero él lo niega. Así que aquí es un ve tú a saber. claro. Con esto en contexto nos podemos hacer una idea del tipo de traumas que carga una persona y no todo el mundo los supera y los avanza, sobre todo en la época en la que pasó. Esto era mucho más tragárselo o empezar a agredir a otras personas para desquitarte.
Sí, pues la salud mental no es tema hasta ahora. Entonces, Exacto. tiene sentido. Ya. Después de terminar la secundaria, estudió ingeniería eléctrica y a sus 21 años se casó con una joven de 17 años llamada Rosemary. Junto con ella tuvo a 7 hijos, entre ellos Elizabeth. De 21 a 17, se llevaban por 4 años. Sí, ¿No? ¿No? sí. O sea, tenía 17, pero son los estándares de ahora. Pues, sí. ¿Ya? Eso. ¿Cuántos hijos dijiste? 7. 7 hijos, entre ellos Elizabeth. Ahí para que insertes el árbol genealógico. Ah, ya, ok. Ni un problema. Sí, sí, estoy mandando tarea. Yo voy a estar editando ahí en postproducción, así que van a ver lo que Cata me haya provisto como imágenes, Ujú. lo van a ver ustedes. Adelante. Eso. Se dice que como que en el vecindario, en el pueblo de Amstetten, él era como muy amigable, todo el mundo le tenía cariño, sus vecinos, sus colegas hablaban bien de él. Y la imagen que se tenía de esta familia, de la familia Fritzl, era como una típica familia de los suburbios, como, el vecino simpático, Ujú. pero eso solamente era una fachada. Dentro de la casa era un hombre violento que maltrataba a su esposa y a sus hijos, físicamente. Y en un momento de su vida, el maltratar a su familia físicamente no fue suficiente y empezó a tener ideas más perversas. Él comenzó a espiar a las personas por las ventanas de sus casas, sobre todo en los momentos de la intimidad. También comenzó a seguir a mujeres en la calle o en los parques. Además de seguirlas, también comenzó a masturbarse mientras lo Oh, hacía. ya. O sea, luego estaba perturbado. Ajá. También se dice que estuvo involucrado en varios casos de abuso sexual, uno de ellos siendo en 1967, cuando él tenía 32 años, realizó un ataque a una mujer que estaba siguiendo, entró a la fuerza a su casa y abusó sexualmente de ella. En su propia casa. Sí, fue denunciado y estuvo 18 meses en la cárcel. O sea, hay historial. Ya. Ujú. Rosemary, su esposa, decidió no abandonarlo y quedarse esperando a Joseph, por lo que para cuando él salió de la cárcel su familia seguía allí esperándolo. ¿Por qué crees tú que su esposa, sabiendo que ya abusó sexualmente de otra mujer, no se fue? Tremenda cueva, así, para tener una esposa así. Sí. Es que si tenéis 7 hijos Ujú. y dependís de él como figura Paterna y y proveedor. proveedor del hogar, no Ujú. es como llegar, pescar tu weá y pescar a tus 7 hijos y llevártelo a otro lugar para Sí. mantenerlo, alejarte de él a escondida y que no te encuentre. No, no es menos en No, esos tiempos, pues en los no. 60 no. Sí, 1967. No, no, no. No, Ya tiene sentido que se haya quedado esperando sí. que Bueno, lo recibiera de vuelta. con esa experiencia en la cárcel, Joseph entendió que no podía arriesgarse a ser descubierto cumpliendo ese tipo de fantasías que tenía. Por lo que decidió que si quería hacer todo ese tipo de cosas tenía que hacerlo oculto y en privado. Mm. O sea, ya damos por sentado que uno de esos perturbados creo que va en la plaza con el miembro al aire, así Ujú. como, ya, mi compadre está, no es ni mi compadre, qué No, asco. El tipo está ultra chafado. sí. Y la razón por la que va a dejar de hacerlo entonces es como, en público más bien, es por el no tener que A la irse, cárcel otra vez. claro, ya, ok. Este es el momento en cuanto aparece Elizabeth, la cuarta de los hijos del matrimonio Fritzl. Ella creció soportando los maltratos y los abusos de su padre y fue hasta 1977, cuando ella tenía 11 años, que los abusos por parte de su padre cambiaron, ya no solamente eran físicos, sino ya de una índole sexual. 11 años. Su hija mayor, Su cuarta hija. su cuarta hija, y las demás no han declarado respecto a ese tema. No, aparentemente fue con Elizabeth con la que la pescó. La única, Sí. ya. Elizabeth durante su adolescencia no tenía privacidad. Su padre revisaba todo, su habitación, sus cosas, su diario. Por orden de su padre, ella no podía salir de la casa si es que no era con él. Los abusos siguieron por años y a los 15 años ella escapó de la casa, de todo Mm, ese infierno. Huyó y se mantuvo escondida con un amigo y ambos se alejaron lo más que pudieron hasta Viena. ok. Uy, cuidado. Cuando los encontraron 3 semanas después, a ella la devolvieron a su casa
y la policía no hizo preguntas. No fue como, ¿y por qué se escapó de la casa? Sino que simplemente fue como, aquí tienen, nos vamos. Sí, no me extraña. Tampoco tengo mayores expectativas de los pacos, así que... Eso. Eh, Su familia describía a Elizabeth como una niña dulce, tranquila y callada, sobre todo cuando estaba con la familia. Con sus amigos ella era mucho más sociable y activa, se comportaba de una forma mucho más auténtica. Pero cuando llegaba a la casa, a los amigos de Elizabeth jamás se les permitió entrar. La familia notaba que cuando ella regresaba se volvía mucho más reservada y que siempre trataba de mantenerse alejada de su padre. Y que cuando estaba cerca de él se volvía tímida y extremadamente callada. Sin embargo, nunca fue como una sospecha, nunca fue como dijeron, oh, aquí hay algo raro, sino que fue como, quizás es cosa suya. Ujú. Son el tipo de cosas que la gente se da cuenta recién en retrospectiva. Sí. Elizabeth no participaba en lo que era común en la adolescencia, no tenía conversaciones románticas ni citas, actuaba como si todo eso le causara terror, además de que Joseph no le permitía acercarse a los hombres. Ujú. La vida de Elizabeth siguió entre abusos y peleas con su padre hasta que un 28 de agosto de 1984, cuando ella tenía 18 años, ella desapareció. No se llevó ropa, ni dinero, ni ninguna tarjeta de identificación como para ayudarla a irse. Simplemente se fue. Yo me pregunto seriamente cómo nadie de la familia, en especial la mamá, siendo una mamá, no se dio cuenta de que había algo raro. Como no, algo dentro de ella fue como, ¿por qué se fue así, sin nada? Sí, Como que yo me lo pregunto porque si yo tuviese un hijo y de la nada desaparece, sí me hago preguntas de cómo, sí, creo que la diferencia está en que si tú tuvieras un hijo, no habrías dejado pasar todas las cosas previas, onda señales, pero con la sirena tirando a full. sí. Onda, si no te diste cuenta hasta ese punto, entiendo por qué no tuviste la intención como de buscar más al respecto. La Ujú. madre ahí como que ni ahí, ¿cachai? Sí. El resto de los hermanos también ni ahí. No lo suficiente como para haber prevenido lo que pasara, ¿cachai? Ujú. Tiene sentido entonces que cuando se dio el que ella ya no estuviera más, chucha, se fue. Sí. No tenemos idea dónde se fue, pero se fue. Claro, sospechosa la wea. Ya, ya entiendo. Ya me imagino dónde va. La madre sí se preocupó por la desaparición, sin embargo no hizo la denuncia hasta un mes después de esta. No te preocupaste lo suficiente. Para que la policía no se involucrara, Joseph ideó una historia demasiado increíble, les hizo llegar a la familia una carta escrita por la misma Elizabeth bajo amenaza, que decía que se había unido a una secta y que estaba empezando una nueva vida. Obviamente la carta era falsa. Como iba diciendo, la madre sí se preocupó, pero no hizo la denuncia hasta como un mes después. Y el papá, o sea, Joseph, le hizo llegar una carta falsa donde ella decía que se había unido a una secta. Ahí Correcto. nos quedamos. Sin embargo, o sea, la familia lo aceptó totalmente, como ella se había escapado ya a los 15 años, fue como, ya, se volvió a escapar. Toda la razón, tiene sentido. ¿Cachai? Pero los amigos de Elizabeth no le creían porque, bueno, el papá nunca la dejaba salir y como si uno unir a una secta si no conocía a nadie de una secta, ¿cachai? No es como que algo que te pasa y que tú te levantas y al día así como, me voy a unir a una No, secta. claro, y te hacen la mente, pero no te la hacen en un día, No, sino po. que Y si, claramente empieza a involucrarse en tu vida la persona o las personas, el ujú, resto de tu entorno sabe que te está yendo por ese camino. Sí, pues, sí, claro. sí. Así que los amigos no creyeron eso. Eh, Tanto Rosemary como sus vecinos se quedaron con la idea de que Elizabeth sí se había ido. Sin embargo, algunos amigos y una tía de ella, que se llamaba Kristen Ranner, la siguieron buscando, puesto que no creían que todo eso estaba pasando. De verdad. Elizabeth nunca huyó y Y bien, mucho porque menos... era verdad, pues no estaba pasando. Sí, po. Elizabeth nunca huyó y mucho menos se unió a una secta. Ujú. Ay, ahí está, ahí está. Disculpen. Sino que el 28 de agosto de 1984 Joseph llamó a su hija para que le ayudara con unas cosas en el sótano. Le pidió que le ayudara a poner una puerta
la puerta del búnker que él creó, donde ella pasaría encerrada los próximos 24 años. Mientras eso pasaba, 24 años. sí, ¿Tú tenés 24 sí, años es mi de vida, vida? de Es tu vida, vida entera. sí. Ella tenía 18. Sí, No, bueno, enfermo. sí. Qué maldito. Yo sé que es un búnker y todo. Yo digo, ¿cómo tenía una familia arriba y nadie va y revisa esa puerta? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero ya lo vamos a ver después. Pero 24 años. Oh, qué horrible, weón. Sí, Es todo el tiempo que yo viví caminando. sí, 23 años y 10 meses. sí. 7 meses. Claro, es la vida entera. No, qué horrible. Eh, Elizabeth y Joseph se pusieron a pelear y Joseph, aprovechando que su esposa no estaba en la casa, durmió a su hija con cloroformo y la encerró en el búnker. Sería como estos búnkeres así como de los que se preparan para un caso de un Bombardeo y cosas apocalipsis, así. wea así. Ya, sí. Sí. Joseph trabajó aproximadamente 6 años en ese sótano para poder crear ese búnker. Sacó los permisos diciendo que iba a ser un búnker contra bombas Mm. Esto es en Austria, en Austria, post Segunda Guerra. post Segunda Tiene Guerra. sentido que Sí. lo aprueben. Y como él estudió ingeniería y Eléctrica, electricidad, no contrató a nadie. Lo hizo todo no. solo. Sí. Eh, y lo creó solamente con la idea de querer secuestrar a su hija. Él seguía viviendo su vida normal Qué arriba. horrible. Como consulta y por hacerte la Ujú, pausa. La secuestró a ella cuando ella tenía 18 sí, y él estuvo haciéndolo durante 6 años. O sí, sea que empezó a construirlo cuando ella tenía 12. sí. Y la intención era... Secuestrarla. Tenerla encerrada para poder hacer todas las weas enfermas que pensaba. No, qué horrible. Y que no hubiese castigo. Mm. Sí. Él seguía haciendo su vida normal de arriba, pero luego bajaba al sótano para cometer los actos atroces y repugnantes que se decían en su mente. El búnker estaba aislado para que nadie pudiese escuchar el sonido desde el exterior. Además, Joseph tenía a toda su familia terminantemente prohibido bajar al sótano. Durante esos 24 años nadie lo desobedeció. ¿En serio? Piensa Fue que un dictador, como para que tu familia sí, esté tan precondicionada a nunca desobedecerte. Es una casa, po, no sé, allá, pero aquí en Latinoamérica, los onda, cabros sí desobedecemos. no, y no solo desobedecemos, onda, tampoco tenéis como una sobra de habitaciones, así como, Ajá. oye, tengo 20 habitaciones, no habrá esa. No, voy pues siempre falta espacio, siempre hay algo que llevar. Oye, vamos al sótano, dejémosla ahí, po. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no hay? En fin. Es que igual piensa que Sí, él sí. maltrataba a su familia, ¿cachai? Los golpeaba y todo el tema. Sí, obvio, los tenía a todos como con la correa corta. Sí, ordenaditos. Mm. Durante años, Elizabeth vivió en una pequeña celda de unos 30 metros cuadrados, de no más de 1,70 m de altura, en malas condiciones de higiene, sin ninguna ventana o acceso de luz solar, ya que Joseph no quería arriesgarse a que alguien la pudiera ver. Ugh, Además de sin que nada de luz solar, ujú, weón. Y es un monoambiente, pues, onda, la weá es poco higiénica. Pues, claro, no tenía un baño aparte. sí, Entonces, en la habitación. ahí puedes mostrar las imágenes que te mandé sobre Ok, cómo no, era. no hay problema, lo muestro. Lo único que he visto yo es el grosor, en un diagrama que hay, el grosor de las paredes hacia la puerta, donde se entiende por qué no salía el sonido. Eso es Ujú, todo lo que he visto. Pero... Y sé que el cubículo era chico, nada más, no. Pero qué horrible, weón. sí. Eh, También tenía prohibido el ingreso al patio, a no ser que sean sus hijos, ya que debajo de ese patio estaba Elizabeth. Ah, el búnker estaba bajo el patio. Ok, Sí. ok. Eh, Esa es una prohibición aún más extraña, weón. Con sí. mayor razón sospecharía si fuera el hijo, ¿entendés? Así Ujú. como, ¿por qué no puedo salir al patio? ¿Qué onda? Sí, sí, la verdad hay varias inconsistencias que mientras yo investigaba la historia era como que
Y Pero, ¿cómo? de los 6 hijos restantes, porque Elizabeth es una, ¿cachai? Claro. Eran 7. De los 6 restantes, Nadie estuvo ni ahí nadie, con la hermana. nadie, ni siquiera por la hermana, ¿cachai? Es como nadie desobedeció. Mm, Estaban tan cagados de miedo que también. nadie le hizo, le dio la curiosidad de ¿y por qué mi papá nos prohíbe hacer esto? Sí. No cualquier familia vive más de 20 años en una misma vivienda. Y si es así, mucho menos cualquiera va y dice, ya, voy a cortarme acceso hacia el sótano, Ujú. solo porque mi papá lo dice. ¿Qué onda, weón? Y al Mm, patio también, es raro. sí. Joseph solo bajaba para alimentarla o para abusar de ella y humillarla. Producto de los seguidos abusos, Elizabeth tuvo 7 hijos con su padre. No, no. Ella era uno de 7 y ella tuvo 7. No tenía idea. No tenía Sí, idea. Oh, qué mal. ¿Y qué pasaba con ellos? aquí viene esa parte. Ay, no. Sí. ¿Ya? El 30 de agosto de 1988 nacería la primera hija de Elizabeth, a quien llamó Kristen. Elizabeth dio a luz sola en su celda, ya que Joseph se negó a llevarla a un No. hospital. Sí, obvio. Solamente le entregó 2 libros de cómo era dar a luz y se fue. No. Sin embargo, Kristen nació sin ninguna complicación. No es su nacimiento el que me da miedo, no es el parto el que me da miedo. ¿Qué pasaba con los críos? 2 años después nació Stefan, 2 años Joseph manteniéndola a ella y a la y niña. a la guagua en ese cuartito, Sí, más a toda la familia arriba. sí. ¿En qué trabajaba el weón? Ah, también está Oye, más adelante. caleta de plata el culiao, weón. ¿Qué onda? Oye, sorry, pero yo quiero saber cómo, weón, cómo mantenía una familia de 6 weones, 7 de arriba, ¿cachai? Entre tú y tu señora, Igual piensa que Elizabeth era la cuarta y tenía 18. Los ¿ya? otros 3 de arriba ya Vinieron eran después. mayores y podían haberse ido. ¿Cachai? Ya, ya, pero igual, Y cuando Elizabeth se fue, entre comillas. quedaban 3. Quedan los 3 de arriba y iban. Pero los que se iban yendo arriba iban llegando abajo. Ya. Sorry si es que es como mi única forma de tratar de lidiar con una wea tan oscura, Sí, no, hacer sí, un es humor verdad. medio incómodo porque. Es que es un tema súper serio. No, no, Eh, no, y es serio, pero uno cuando se siente como tan incómodo trata de alivianar el con ambiente humor. como con humor. Obviamente no tratando de faltar el respeto, pero sí como hablando de las circunstancias, po. Claro, si Ujú. se iban de arriba, llegaban al sótano, onda, por Nuevo, partos nuevo. de ella, Ujú. me sorprende que el weón los tuviera años, onda yo dije, no, cuando dé a luz se los va a pitear al tiro, no voy a decir, no sé. No. Uf, Dio a luz a Stefan, que fue el segundo. Joseph quería que los 3 se quedaran en el búnker, pero Elizabeth seguía quedando embarazada, como si fuese por obra del destino. claro, como si fuera culpa de ella, Exacto. Para cuando nació la tercera hija, a quien llamaron Lisa, ya no entraban todos en la pequeña celda. obvio que no, po. Joseph decidió llevar a la pequeña arriba, siguiendo la historia de la secta para justificarlo. Dejó a Lisa en una cesta junto con una nota que Elizabeth escribió explicando que era su hija y que ella no podía hacerse cargo, ya que la secta en la que estaba no aceptaba bebés y pedía que la cuidasen hasta que creciera y luego iría por ella, lo cual obviamente era falso. Claro, pero, o sea, él, la historia para los hermanos de ella y Y para la la señora señora, era el decir, ya, esta cabra anda viviendo la vida loca en una secta, ujú, se embarazó, tiene una guagua, no la puede tener, y lo que se le ocurrió es voy donde mi familia, se la dejo a escondidas con una nota y me voy, sin sí, ni mirarlos. ujú. Y nadie sospechó de la familia, así como la familia en sí, nadie dijo, oye, ¿qué onda esta cabra? ¿Por qué no da la cara por lo menos? No sé, La wea extraña, weón. sí, muy raro. Joseph hizo que Elizabeth y los niños trabajasen para poder expandir la celda y que midiese en total unos 50 metros cuadrados. Que sigue siendo poco, para que la gente se Sí, haga una po. idea, cuando hablas de metros cuadrados tenéis que considerar el ancho y el largo. Onda, Ujú.
si eran 30 metros cuadrados, eso es un 6 por 5, ¿cachai? 6 metros cuadrados por 5 metros cuadrados y nada más. Ujú. Y ¿Como la si, pieza? eh, no, a ver, nuestro departamento son 33. 35 metros cuadrados. Entonces era un poco más chico que nuestro depa. Es nuestro depa, pero sin el baño y a lo más sin el working closet. Tampoco es tan enano, pero para vivir toda tu vida sin poder salir, Y sin obviamente, luz. y sin luz natural y sin nada, onda, metido bajo tierra, Ujú. obviamente es un infierno, es una cárcel. Sí. Eh, hizo porque trabaja para expandir los a 50 metros. Para febrero de 1994 nacería la cuarta hija de Elizabeth, quien se llamaría Mónica. Ella, al igual que Lisa, fue llevada arriba junto con una cinta de voz donde Elizabeth hablaba y le pedía a su madre que cuidaran del bebé. Claro, ya es evidencia de que sí es ella. Sí. En abril de ¿dónde? Ahí está. De 1996, Elizabeth tuvo gemelos, de los cuales uno de ellos, a quien llamaron Michael, murió por complicaciones que sí eran tratables, pero Joseph se negó a llevarlo a un hospital, A un hospital. a pesar de las súplicas de Elizabeth. ¿Se entiende? Sí. Joseph incineró el cadáver de Michael para que no quedara rastro ni evidencia. Ugh, El gemelo que sí sobrevivió también fue llevado arriba junto con sus hermanas. Lo ya. llamaron Alexander. Y lo adoptaron como hijo, él y su señora, Sí, como a todos los otros, como las pero otras dos. la cabra seguía siendo madre de, o más bien me refiero a viviendo con los primeros dos, Sí, ¿ya? Y tuvo siete. sí. ¿Ya? El último hijo que nació fue en diciembre del 2002. Fue llamado Félix. Él se quedó abajo junto a su madre, ya que Joseph creía que Rosemary no aceptaría a otro de los supuestos hijos de Lo Elizabeth. dijo ya para la web. Esto generó una situación donde tres de los hijos se volvieron los hermanos de arriba, siendo criados por Joseph y Claro. Rosemary sin saber de la existencia de sus otros hermanos y su madre Ni de su en el mamá, pues, sótano. exacto. Mientras que los otros tres hermanos, los hermanos de abajo, vivían en una pequeña celda en cautiverio junto a su madre. No. Joseph les dijo, además, de que si intentaban escapar, pondría gas venenoso en los conductos de aire y que si se acercaban a la puerta principal les daría un choque eléctrico, Y no por lo que era. no había escape. Ellos Era, jamás lo intentaron, era porque no meter, sabían era meter si... miedo nomás. Pues, Sí. sí, pues, ¿qué hay a ponerlo a prueba? Ujú. A pesar de los abusos constantes y las torturas, Elizabeth se esforzó por darle lo mejor que podía a sus hijos. Les enseñó a leer y a escribir y les daba todo el amor que podía tener. Pobrecita. Además de que los cuatro tenían sus rutinas bien establecidas para así no caer en la locura. Claro. Se me hace re enfermo el hecho de que en ese mismo monoambiente el tipo Abusaba de abusara ella. de ella con los hijos presentes. Weón. Qué Ujú. horrible. Mm. Joseph era un hombre extremadamente sádico, quien disfrutaba infligir dolor a otras personas. Me doy cuenta. A aquellos hijos que estaban arriba les daba un trato especial, les permitía tener una vida normal, los dejaba salir al patio, donde nadie más podía ir, de vez en cuando les daba algún juguete. Todos estos momentos felices los fotografiaba para luego ir con los de abajo y poder mostrárselas, y así enseñarles la vida que ellos jamás podrían tener, ¿Por qué? Weón? Un para verlos enfermo. sufrir. Un enfermo. Ujú. Joseph renunció a su trabajo y formó su propia empresa para tener horarios más flexibles y así poder ir al búnker cada que quisiera. Se encargaba de tomar vacaciones para ir lo más lejos posible a botar la basura del búnker o comprar lo que necesitaban para su familia de abajo. Mm. Fue así que duró 24 años con todo esto, se encargaba de que nadie sospechara de él. Sin embargo, todo esto cambió el 19 de abril del 2008. Kristen, la hija mayor de Elizabeth,
Se encontraba enferma y se sentía terriblemente mal. Elizabeth había estado suplicándole a Joseph que la llevara a un hospital y finalmente el 19 de abril cedió y la llevó al hospital local. Kristen fue internada por presentar un cuadro de fallas renales. En el hospital notaron que Kristen no tenía papeles, que para el gobierno no existía. Claro, pues jamás tuvo un carnet, un número de... O, Allá ¿cómo se llama? Ficha de protección social. sí, o un registro de nacimiento. Claro, nada, no Nada. existía. Ugh. Una de las enfermeras encontró una nota escrita por Elizabeth donde pedía ayuda y explicaba muy brevemente lo que estaba sucediendo. Ah, se la mandó a su Se la hija metió en el bolsillo de la ropa y pulento. una enfermera la encontró. ¿Viste, vivaracha? Viene Sí. ahí la... Uy, qué pena, ¿no? Bueno, en 24 años no se rindió. Qué Cuando tuvo la oportunidad horrible. fue Sí, eso. pobrecita. Qué pena, qué Ujú. tragedia, ¿no? Cuando en el hospital investigaron a Elizabeth, descubrieron que ella estaba desaparecida desde hace años. Los médicos notificaron a la policía, quienes descubre que Joseph no es solo el abuelo de la chica, sino también el padre. Claro. Cuando la policía confrontó a Joseph, este respondió de mala manera, actuando de manera sospechosa. Los doctores le dijeron que si Elizabeth volvía, ella podría decirles qué le pasaba a Kristen. Joseph, después de eso, y con Elizabeth insistiendo por saber qué le había pasado a su hija, cedió y llevó a Elizabeth a un hospital. Cuando Mm, Elizabeth llegó al hospital, ella se acercó a los doctores para decir todo lo que pasaba. claro. La policía se la llevó para poder interrogarla. Incluso pensaban que ella era cómplice de todo lo que estaba pasando. Entiendo. Pero Elizabeth confesó todo lo que le había sucedido en los últimos 24 años, Mm, todo con la condición de que ella jamás tendría que volver a ver a Joseph en su vida. ya. Después de eso, la policía arrestó a Joseph. Cuando Qué Elizabeth al caballero. fin logró salir del búnker, tenía 40 años. Ay, pobrecita, weón. Toda su vida, desde los 18 en adelante. Ujú. Uf. Después de eso, todos esos amigos que la buscaron por un tiempo después de que desapareció, amanecieron viendo la cara de Kristen, o sea, de Elizabeth en los periódicos y La se tía, dieron claro. cuenta de lo que había pasado. Oh. Después de eso, Stefan y Uy, qué escalofríos más Félix, grandes. No, Stefan y Félix, que eran los otros dos niños que estaban de abajo. abajo, fueron llevados a un hospital, al mismo hospital donde estaban su madre y Kristen, y los cuatro recibieron tratamientos médicos, Mm, puesto que su piel, su complexión y sus dentaduras estaban afectadas, ya que mm, Kristen, Stefan y Félix vivieron toda su vida debajo de un búnker sin acceso a la luz solar. ujú, sí, po. Y eso obviamente tiene No, pues repercusión no hay ser humano en... que esté hecho para no recibir nada de vitamina D en su vida. ¿Qué onda Ujú. la piel, weón? ¿Qué onda todo? Después de eso, la policía empezó a hacer la investigación, irrumpieron en la casa, encontraron el búnker y interrogaron a Rosemary. Según ella Hola. jamás supo nada, ni lo sospechó. Claro, ella dice, pero Ujú. Es que cómo tan weona, po? Exacto, a mí me va la pregunta ahí de No, 24 años, weón, en tu no, propia no, no, casa. no, yo ahí sí me la compro con que es cómplice. Es que como tan weona. Una cosa es que te pegaran y todo lo que queráis y que te maltratara, pero otra cosa es en tu propia casa, bajo tus narices, por 24 años, Abusaron a tu hija. y que el wea maneje las finanzas tan así como el hombre hace lo que quiere y yo no miro nada, como para que pueda mantener dos familias separadas, Ujú. y que tú no queráis saber nada de tu hija, no estés ni ahí, pero cuando lleguen hijos de tu hija, los recibáis como si fueran tuyos sin preguntar. Que no, no, algo, a mí no me cuadra que ella no fuera cómplice. Es víctima igual. Sí, Pero también victimario, ¿cachai? Onda, el conche de tu madre es él. Y sí, siempre lo va a hacer. sí, Pero sí suena que fue cómplice la mina, po. sí, pero ella no Oh, recibió castigo. ¿ya? Joseph fue llevado a tribunales. Oye, ¿qué opinaron los hermanos de arriba? Específicamente los hijos de ella que no supieron sobre ella. Tuvieron que hacer el proceso de tener que conocer a su madre. Qué Porque fuerte, ellos weón. crecieron toda la vida escuchando que su mamá estaba en una secta, que su Claro, mamá los había abandonado. claro. Y descubrir que estaba en el piso de abajo, Ujú. atrapada y que no, Junto con otros no tres hubiera otro. hermanos. Uy, qué pena, weón. Sí, Qué fue fuerte. todo un Teje maneje. teje y maneje y tuvieron que llevar a todos los niños al hospital para que se conocieran, para que interactuaran, etcétera.
Ah, eso, fue un caso que sacudió el mundo. Ujú. Salió la película, salieron muchos libros sobre ese tema, o sea, muchas canciones sobre ese tema también, inspiradas en... Recuerdo el concepto de la peli. Yo no vi la peli, pero me lo sé, ¿cachai? Porque fue famoso el hecho de, oye, esto es horrible, como muchas otras historias, pero esta es real. Ujú, Ese era lo fuerte. Ahora no sabía que era tanto, ¿cachai? Yo sabía que ella había tenido un hijo. No sabía que eran 7, hijos. ¿cachai? No sabía que fue por 24 años. No tenía idea, weón. Qué horrible. Sí. Además de que, incluso si lo del toque eléctrico de la puerta no hubiese sido real, la puerta tenía una cerradura inteligente, que era con código. Ujú. Y no había forma, No, ¿cachai? si me creo el que podáis estar atrapado y no podáis salir, ¿cachai? Ujú, Incluso si lo intentas, no puedes. Ya, me lo creo. sí, Uno es eso, digo, creer que sea posible algo así. ¿Cachai? Bueno, enfermo, sí. sádico. Yo en algunos casos creo en el reintegrarte en la sociedad después de que cometes un crimen. Pero con un crimen de este nivel, para mí ya es... Es que implica cierto grado de psicopatía, Sí. ¿cachai? Implica que no solo eres alguien que cometió un crimen, sino que eres un peligro para la sociedad, Ujú. ¿cachai? No solo por lo que hiciste ahora, sino por quién eres, por la manera en la que ves las cosas, por las cosas que estás dispuesto a hacer. Yo Porque, creo en la reintegración solo si es que primero vuelves a alguien apto para salir a convivir en sociedad. exacto. Y si todavía no lo es, entonces no, Sí, porque no, piensa que el buen estuvo probando el sono 6 años mm, con una meta fija. que era encerrarla. Sí, po. Bueno, enfermo. ¿Y por qué le dio con ella en específico y no con sus otras hijas? No lo sé. Eh, la verdad no estoy segura si es que había hijas mayores. Ah, ya, quizá era la primera mujer. Quizá. Ya, Porque entiendo, no, entiendo. no vi bien la imagen del De árbol si los otros genealógico de los son... hermanos, Ya, sino que me enfoqué más en los hijos que ella tuvo con el... ya, pero entiendo, entiendo. Eso. Él fue sentenciado y a cadena perpetua en un psiquiátrico. Claro, es que eso es, po, porque no es solo no es solo alguien que infringe la ley Ujú. y comete crimen, sino Sino, que es una persona con es una una condición psicopatía. clínica Sí. enferma, así, ¿cómo se dice? Mi cliente aquí es, puta, es casi que, no es inimputable, ¿cachai? Pero no tiene una mente sana como para poder tratarlo como cualquier otro. Ujú. Y en volar en un manicomio es donde le corresponde, ¿cachai? Sí. En un psiquiátrico, para que le atiendan su condición, algo le pasa acá a este weón, porque no es un loco que en un momento de pasión, ¿cachai? Si tú No. premeditas algo por 6 años Y lo mantienes por y lo otros mantienes por otros 24. 24, algo así de enfermo, no, no. Y seguís mintiendo sobre la mentira cuando te inventé lo de la secta y luego, no, es que la mina vino desde la secta y ya no la dejan a tener hijos, así que voy a tener el suyo. No, Sí. está ahí enfermo, ¿cachai? Está ahí enfermo. No solo eres un weón maldito, sino que está ahí enfermo. Sí. Yo me pregunto en qué parte de una persona se te rompe la psiquis, la humanidad, por así decirlo. Mm, Porque no es como que él haya sido así toda su vida. O quizás sí. No sé. Porque uno yo, nunca yo tengo sabe. yo tengo, no sé, esperanza en la humanidad quizá, de que una persona no puede nacer así de mala. Así de podrida de adentro, no. Mm, mm. Como que no puedo creerme de que él haya sido así toda su vida, pero tampoco quiero O sea, disculparlo y decir lo que que sabemos es que ya era maldito con la señora antes de tener a sí, su hija, po, ¿cachai? Entonces ya, puta, mal partimos, sí, po. ¿cachai? Empezamos mal. Yo me creo perfectamente que puede haber sido un psicópata antes, solo que jamás tuvo el plan como para hacer algo así de enfermo, ni se sentía en Hasta posición de autoridad como para que le saliera, ujú, ¿cachai? Hasta entonces, pues. Distinto es hacerte con una pareja y luego a tu pareja secuestrarla, a tener una hija y a tu hija secuestrarla, ¿cachai? sí, eso yo lo encuentro Es aún peor mucho y más aún enfermo. más condenable, Ujú, pero
al mismo tiempo tiene aún más sentido dentro de su mente porque la hija está más indefensa. Sí, po. ¿Entendí? A eso voy. Igual puede ir un poco con el tema de la propiedad Ujú. que se tenía sobre la percepción de que un hijo es tuyo, Exacto. ¿cachai? Como que yo puedo hacerle todo esto a mi hija porque es mía. Y a eso voy con que digo, es distinto con tu pareja, sea la madre, la Rosemary, por ejemplo. Ella tenía familia previa, entonces si tú vas y te la secuestras y de un día para otro no vuelve a ver la luz del sol, su Ujú. familia va a buscarla. Sí, po. ¿Cachai? Sus padres van a verte a ti hasta que aparezca. Sí. Algo va a pasar. Pero si es tu hija Ujú. y a tu señora le inventáis la wea que sea y está ni ahí y no pregunta, Sí, entonces obviamente está bajo tu control, pues tú haces lo sí, que querés con ella. Es horrible, weón. sí. ¿Por qué a las mujeres les gusta tanto el género del true crime? Sobre todo este tipo de cosas que son como horribles, son grotescas y lo hacen así como, yo sé que tú no te maquillas, No. pero la mayoría de chicas la hacen así, maquillándose o haciéndose el skincare y escuchando weas horribles sobre a tal persona le pasó tal cosa y este otro weón enfermo así fue como lo pillaron. ¿Cachai? He visto un montón de... hasta meme, el hecho de que el true crime es género apuntado a una audiencia femenina generalmente. ¿Cachai? No, no es por generalizar, pero trato de hacer como un chiste en modo a referencia, porque conozco ese mundo, a eso voy. Sí. Mira, Eh, la verdad, yo sí sé que el true crime es para mujeres, ¿cachai? Bueno, yo cuando vivía en la casa de Colorado, y hubo una época en la que dormía en la sala, porque como que la casa estaba llena y yo recién había vuelto a la casa, necesitaba como hacerme el espacio otra vez. Yo para quedarme dormida me ponía en Netflix el documental de Ted Bundy o de Jeffrey Dahmer y cosas así, y porque ujú. no sé, para mí era como súper... Ah, Es que eso es lo que he visto que ha estado más de moda en los últimos años, ¿cachai? Sale algún documental sobre un asesino psicópata y dicen, ¡ay, qué bacán! Y más encima de pasadita, esparzámosle un poco de humanización, para que el loco se sienta como una persona con la que podías empatizar de pasadita, ¿no? Horrible, weón, horrible. sí, no sé, yo las amigas con las que he visto True Crime y con las que he hablado sobre el tema, ya hemos llegado a la conclusión de que es como un tema de prepararte para lo peor. Sí, he escuchado eso antes, pero no me Como que, suena como es una excusa que, válida. weón, o sea, Está bien si tu interés te apunta hacia allá y una parte de ti es como morbosa y quieres saber al respecto, es que pero otra es decir, quiero oír la historia al mínimo detalle como para saber cómo yo saldría de esa. Es como... es que no sé, po, o sea, una vive con el pánico de que, bueno, te pueden secuestrar, te pueden matar, etcétera. ujú. Así que una mira como ese contenido porque es como, weón, ¿y si me llegase a pasar? ¿Cómo me salvo? Mm, Por ejemplo, hay una película ujú, de una chica, no me acuerdo cómo se llama la película, pero la chica le gustaban igual ese tipo de cosas de investigar crímenes y la weá, y ella fue secuestrada. Y ella se comportó dócil, sumisa, y la weá se dejó así como que no peleó contra el weón para que el weón no la ujú, matara. ujú, Y el loco cayó tan así de que, ay no, esta chica es súper... Ah, la dejó ir al baño y cuando la loca fue al baño, tocó todo, todo. dejó huella. Dejó, marcó todo lo que pudo, ¿cachai? Dejó cabellos Ujú, tirados por ujú, ahí, todo. ujú, El loco la tuvo como 2 días y después el loco normalmente las mataba, pero ella no la mató porque ella se portó bien mm. y la soltó. Y ella después fue a la policía y le dijo, este fue el camino por el que fuimos, tomó tantas veces la vuelta a la izquierda, tantas veces la vuelta a la derecha, Ujú. el auto era así, así, asá, el loco era así, así, asá. Esa historia ocurrió. Sí, en la vida real. ¿Sabes cuál es mi tema? Yo entiendo que es un género que narra cosas que realmente pasaron, eventos Ujú. que a lo más están un poco endulzados con la magia del cine, pero sí son reales, ok. Pero sigue la narrativa quizá o la forma de el enfoque que se le da a esas historias sigue siendo para mí muy similar a la fantasía masculina del Taken, por ejemplo, del Búsqueda Implacable.
¿Viste esa peli de Christopher Nolan? Como donde secuestran a la hija Ah, y él ya. dice, No sé quién eres y todo, pero te voy a encontrar y te voy a matar. Sí, 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 ya, ¿Cachai? sí, Ya, ya. y después como que en la siguiente peli vuelven a secuestrar a la hija o a la señora, algo así. Sí. Y yo voy a la fantasía del... Ya, viene por ti, dime todo lo que... Yo me acuerdo de esa escena, dime todo lo que podáis describir de él. Le describe el Ujú. tatuaje, no sé qué, y le dice... ya, y cuando vaya en el auto, cuenta cuántos segundos da, va avanzando hasta que da la vuelta para un lado, ve si gira a la izquierda o a la derecha. Es demasiado, según yo, fantasioso pretender que vaya a ser capaz de disuadir una situación así o de tú salir así como bien de una situación así, cuando lo más probable resulte ser que onda, o te muráis o viváis terrible hasta el salir. Entonces, no es por ser pesimista ni nada, pero sí se me hace un poco a justificación casi de, yo lo veo, pero es porque quiero aprender tácticas de hueones para poder librarme de eso. ¿Se entiende? No, sí, también tiene algo que ver el hecho de que sí es morbo, ¿cachai? Un poco de entretención, así como de, oye, veo pelis de acción y hueones que se disparan y hay explosiones, no Ujú, porque quiera estar en una explosión y en un disparo, ni que ujú. pueda esquivar las balas, No, pero porque es entretenido de ver. sí, Y entiendo que para las chicas hay un poco ahí de esto me podría estar pasando a mí y ese nervio lo vuelve como más interesante. sí, Es como cuando te da una sensación así mm, de es adrenalina. como cuando la gente ve pelis de terror, Sí, pues, se pues, es porque al entiende final eso te podría pasar a ti, que porque eso pasó en la realidad, pero a ti no te pasa porque mm, estás segura en eh, las cuatro paredes de tu hay una casa. posibilidad para autoinsertarte en esa Ujú. situación. Sí. Sí, no, eso. Sé que fue un podcast un poquito más denso de lo normal. Correcto, y un poco más oscuro también. Sí, también. Así que espero que haya sido bien recibido. Y... Y espero para la próxima traerles yo un tema como ojalá más ligero. y, Sí, yo quería probar algo diferente, y me parece súper ¿cachai? bien, si Así para eso que estamos, esto aquí es de nosotros está. dos. Lo dejamos ahí. Ustedes nos dicen a nosotros si es que gusta o no gusta. Y probamos algo otra Vemos si se puede cosa volver a el hacer siguiente o video. experimentamos. Eso. Oye, por Eso. cierto, antes de despedirnos, ¿no que se ve linda con su ponchito? Mira, luce tu ponchito. Uy, ella y su poncho. Eso. Uy, baba. Ya, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Eso. Un gusto. Nos vemos Se la próxima cuidan. semana. Nos vemos. Adiós.